a esta plática que vamos a dar el día de hoy. Permítame un momentito. Bueno, en general, el tema de adherencia es un tema que tenemos que manejar con bastante cuidado y uno de los temas más complejos que podemos manejar desde la consulta privada o desde la consulta de una institución. Hay que tener en cuenta que es bien sabido que los pacientes no suelen llevar un apego al tratamiento en muchas instancias, ¿sí? Permítame un momentito, por favor. A ver. Freddy, ¿todo bien? ¿Puedes compartir pantalla? Eso te estoy comentando, Lili, no puedo compartir la pantalla. Aparece que no, porque el anfitrión no tiene bloqueado. Bueno, acá andamos. Vamos a esperar que se conecte OBS. Y la doctora Laura Gallardo y Henry del programa, y pues obviamente el doctor. Pues, andamos haciendo tiempo. ¿Quieres probar a ver si ya puedes compartir? A ver, permíteme. No, me aparece inhabilitado compartir pantalla. Qué raro. Problemas técnicos, como siempre. A ver, un segundito, vamos a ver qué. A ver, ahora. Buenas tardes. Ahora sí. Excelente. Perfecto. Hola, Vicky. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Una disculpa, problemas técnicos, como dicen siempre sucede en transmisiones en vivo. Bueno, de entrada las estrategias de adherencia y tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas en el escenario actual de la pandemia. Como decía, no hay que centrarnos únicamente en el estadio actual de pandemia y del confinamiento voluntario que estamos llevando. Las técnicas para lograr un apego al tratamiento tiene que ser una estrategia de desarrollo constante. También hay que decir que esas estrategias que voy a presentar no son universales. No quiere decir que a todos los pacientes se les puede manejar una misma estrategia que va a dar resultado. Algo que lleva el proceso de educación es precisamente la flexibilidad que tienes que llevar para lograr el objetivo que tienes con el paciente, sobre todo con esta parte. Hay que empezar a ver la parte del tratamiento. Comenzar que hablar de tratamiento no es centrarnos únicamente en lo que sería un tratamiento farmacológico. El tratamiento va mucho más ahí y llegar a un apego al tratamiento global es aún más complejo y sobre todo más tardado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para esto es paciencia. Tenemos que tener paciencia tanto con el paciente como con todos los efectos que pueden tener de por medio. El tratamiento va desde la alimentación hasta el ejercicio y la actividad física del paciente. Obviamente los medicamentos que va a consumir y un punto extra que muchas veces no consideramos en la parte de enfermedad crónico-degenerativa, que es el monitoreo. Un paciente debe estar llevando un monitoreo constante, ya sea que tenga diabetes, ya sea que tenga hipertensión, él debe ser partícipe en su tratamiento y debe conocer sus medidas adecuadas de control y checarse los niveles de azúcar. Algo muy importante que nosotros buscamos a la larga del tratamiento es que el paciente tenga él mismo el control de su enfermedad, deje de depender tan abiertamente de los profesionales de salud para llevar un control. El papel final del profesional de la salud es hacer ajustes al tratamiento, pero no llevarlo a final de cuentas. Obviamente, en los primeros meses sí va a ser necesario que el paciente juega un papel un poco más pasivo, ¿sí? Cuando hablemos de factores que condicionan el apego al tratamiento,
Vamos a hablar de 3 factores, 3 puntos que debemos considerar y 3 puntos en los cuales vamos a tener que intervenir de varias formas. Número 1 es el papel del médico o en general el papel del profesional de la salud. ¿Qué papel jugamos nosotros para que el paciente logre apegarse o logre seguir un tratamiento? Hay que saber las barreras que nosotros podemos tener y también tenemos que empezar a brincar esas barreras. Algo que pasa muy constantemente en la consulta, llámese privada o llame institucional, que los médicos tendemos a sugestionarnos. En general, todos los profesionales tendemos a sugestionarnos de un tipo de paciente. Yo estoy acostumbrado a que los pacientes que tienen diabetes es difícil que se cuiden, es difícil que logren seguir un plan de alimentación y de pronto el simple hecho que llegue un paciente nuevo a mi consultorio, ya doy por hecho que no se va a cuidar, que ya doy por hecho que no va a seguir indicaciones, al punto de que cuando llega la segunda consulta y le pregunto al paciente si siguió el plan de alimentación, si está tomando sus medicamentos y me contesta que sí, lo primero que hago muchas veces es no le creo. Y tenemos que empezar a quitarnos ese paradigma. Nosotros somos un papel muy importante en que el paciente logre llevar a cabo un tratamiento médico, logre llevar a cabo un tratamiento nutricio y logre seguir todas las indicaciones. El primer punto que vamos a tener que trabajar es una correcta relación con el paciente, que el paciente confíe en los profesionales de la salud. Si el paciente confía en ti, es mucho más fácil llegar a acuerdos intermedios. Si el paciente no confía en ti o al revés, si tú no confías en tu paciente, eso nos va a llevar a un punto de que vamos a tener un tope. No vamos a conciliar cuál es la mejor opción. Y el otro punto y eso me lleva al siguiente punto, que es qué quiero imponer las medidas que vamos a seguir. Yo le voy a decir al paciente tal cual que quiero que haga y eso es lo que tiene que hacer. Tenemos que conciliar, tenemos que aprender a escuchar al paciente y determinar cuáles son sus verdaderas razones por las que a veces no puede llevar un tratamiento o él considera que no lo puede hacer. Y nosotros tenemos que tener un poco de flexibilidad para intentar amoldar ese tratamiento a lo que mi paciente me está refiriendo. El segundo punto es obviamente el paciente. Identificar cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus creencias, cuáles son sus experiencias que puedo tener en cuenta para elaborar este plan de alimentación o este plan de medicamentos. Y esto me va a llevar a identificar a tiempo alguna condición que me puede poner en peligro un seguimiento del tratamiento. Y el tercer punto, que es para mí de los más importantes en el momento de la consulta, es el entorno del paciente. Desde ver si el paciente llegó solo, si es de una comunidad rural, si es de la ciudad, todo eso me va a tener un trasfondo que me va a ayudar a ver barreras en el seguimiento. Desde un punto que los familiares hayan tenido alguna mala experiencia con otro médico o que hayan tenido a algún familiar que hayan visto alguna complicación crónica en él, esos dos panoramas te van a abrir una posibilidad enorme para poder abordar el tratamiento. Y por supuesto, conociendo esos 3 puntos, viendo las barreras que te pueden plantear, es más fácil generar esquemas para asegurar el apego de tu paciente, a final de cuentas, para mejorar su salud y sus hábitos de vida generales, ¿sí? Y a todo esto se le va a sumar un punto extra. Actualmente nosotros nos encontramos en un confinamiento voluntario. Este confinamiento voluntario, que se ha llamado comúnmente quédate en casa o cuarentena, tiene otros factores que se agregan de la forma en la que podemos tener riesgos de que el paciente abandone los hábitos previos que habíamos logrado. Si nosotros teníamos un paciente desde hace unos 2, 3 meses quizá, que ya habíamos empezado a ver unos cambios, este cambio de rutina tan drástico que hubo en la sociedad hace que muchas veces abandonen esos cambios que estaban logrando. O el paciente que definitivamente no tenía ningún tipo de apego al tratamiento, estos cambios lo pueden llegar a empeorar. Además, sumando el gran estrés al que se ha sometido la mayoría de la población, el simple hecho de estar para muchos encerrados en tu casa o para otros el saber que hay un riesgo latente de una enfermedad en la calle,
hace que ese estrés genere cuadros de ansiedad y todo eso son puntos que ponen en riesgo un adecuado tratamiento, un adecuado seguimiento de tratamiento. Además, creo que muchos de nosotros hemos podido experimentar ciertas tendencias que ha habido en estos meses que hemos estado en confinamiento. Número uno, la ansiedad que genera o el aburrimiento de estar en casa. Esto es una escena de todos los días para mucha gente que no tienen que hacer, ya se aburrieron de estas sus actividades, o simplemente por estar en casa van a la cocina y lo primero que hacen es abrir el refrigerador y buscar qué comer. La mayoría de las veces ni siquiera tenemos hambre, solamente estoy aburrido y la forma en la que me distraigo es buscando qué comer. Además, ahorita se ha puesto tendencia el estar diseñando recetas o generando nuevos talentos para muchas personas y lo han hecho cocinando. Pero los platillos que deciden cocinar, al menos por lo que yo he visto, en su gran mayoría son postres. La gente se la pasa comiendo y se la pasa cocinando cosas de altos índices calóricos y, por supuesto, muy poco saludables y también no es una forma medida en la forma que lo consumen, ¿sí? Sumado al punto de que también ha aumentado nuestro sedentarismo. La poca actividad que podíamos tener antes con el día a día. Hay que tener en cuenta, sé que ya se han tratado muchos temas sobre ejercicio y sobre actividad física, pero hay que tener en cuenta que nuestro día a día tiende a ser sedentario. Todas las personas que tenemos trabajo de oficina o, por ejemplo, los profesionales de la salud que nos dedicamos muchas veces a estar en un consultorio, nuestro trabajo principalmente es estar sentados y nuestra actividad es muy poca. Aunque tengamos tiempos dedicados a hacer ejercicio, eso no nos saca del sedentarismo que llevamos en el resto del día. Y ahora que muchas veces esas actividades disminuyen aún más, porque aunque hagamos trabajo en casa, pues eso reduce nuestra movilidad diaria y también genera mayor sedentarismo. Y estoy hablando de profesionales de la salud. Hablando de pacientes, eso tiene un efecto aún más marcado. Esto trae impactos en la salud directo en muchos ámbitos, ¿sí? Estamos encontrando que ponemos en riesgo las enfermedades crónicas y podemos estar viendo un panorama en el que puede aumentar el descontrol metabólico de las personas. Este descontrol metabólico me puede llevar a problemas aún más serios. Aunados al problema que tenemos de salud en este momento, pues tenemos dos frentes que tenemos que cubrir. Mucha gente se está cubriendo de un lado, evitando salir de casa, siguiendo todas las medidas recomendadas por el problema que hay. Sin embargo, estando en casa, estoy descuidando de forma involuntaria las enfermedades crónico-degenerativas, que a largo plazo también es algo que tengo que valorar. Lo que tenemos que buscar es la forma de integrar estos dos puntos y que la gente se aprenda métodos para cuidar su salud estando en casa, métodos que podamos llevar a cabo o podamos continuar en el momento en que se levante por fin esta cuarentena. Y esto lo digo porque en este momento tenemos algo que nos ha hecho falta por muchísimo tiempo. Cada vez que se le pregunta a alguien, a algún paciente, se le pregunta a algún profesional, ¿cuál es la razón por la que no puede comer adecuadamente? ¿Cuál es la razón por la que no sigue su plan de alimentación? ¿Por el que no tomó adecuadamente sus medicamentos? La gran mayoría te da la misma respuesta. Tiempo. No tengo tiempo. Estoy todo el día en la oficina, estoy todo el día en el auto, tengo demasiados pendientes y eso me quita tiempo y nunca puedo dedicarme a mí. No pude seguir el plan de alimentación porque tuve mucho trabajo, tuve que comer en la calle, o tuve que comprar comida porque no tuve tiempo de cocinar. Bueno, pues en este momento tenemos lo que nos hacía falta y lo tenemos de sobra, tenemos tiempo. Esto nos está permitiendo, tanto para nosotros como para los pacientes, tener ratos de ocio que los estamos utilizando para actividades muchas veces, no es que sean no productivas, pero que puedan tener algún efecto negativo en mi salud. Yo puedo utilizar este tiempo para enseñarle a mis pacientes a llevar buenos hábitos de vida, mejorar sus hábitos de autocuidado para mejorar su salud, controlar las enfermedades crónicas y disminuir un riesgo futuro que tenían
desde hace muchísimo tiempo. Que toman en cuenta que ese descontrol metabólico, de acuerdo a las encuestas que ha habido, no es nuevo. Todas las encuestas que han salido, todos los estudios demuestran que en México, sobre todo en Yucatán, tenemos índices de obesidad muy altos. Entonces, ahora tenemos este tiempo para empezar a hacer estos cambios, ¿sí? Y para esto necesitamos generar planes de acción. Necesitamos generar estrategias para lograr que mis pacientes sigan las recomendaciones. Generar estrategias para el apego al tratamiento de los pacientes. Que ahora que podemos tener tiempo para hacerlo, empiecen a hacer ciertos cambios. Que en el momento, como dije, que levanten la cuarentena, ya hayan tenido suficiente tiempo para practicarlos, para continuarlos durante su vida diaria, ¿sí? Para esto tenemos primero que analizar la situación y aprender a priorizar qué es lo que voy a hacer primero. Número uno, tengo que conocer los hábitos de mi paciente. Cómo come, qué tanto ejercicio hace, antes de esto practicaba algún deporte, cuál ha sido su historial de peso normalmente, hace cuánto tiempo tiene la enfermedad crónica, en algún momento ha intentado hacer cambios, ¿sí? Y cuando nosotros veamos esto y hagamos el primer acercamiento, tenemos que pensar cuáles son los problemas que mi paciente identifica. Unas cosas que yo estoy notando que ya hay un error en sus cuidados o hay algo que pueda mejorar. Y otra muy diferente, cuáles él identifica como problemas. En mi experiencia personal, lo que yo he logrado ver en muchos pacientes es que el punto que está más descuidado siempre es el ejercicio. Muchos pueden pensar que la alimentación es algo que tengo que abordar directamente, pero vamos a ser honestos. La mayoría de los pacientes que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa sabe que no está comiendo adecuadamente. Eso ya es una ganancia, porque ahí el paciente ya sabe que tiene que hacer cambios. Lo mismo pasa con los medicamentos. El paciente sabe que no se está tomando sus medicamentos. Ya es consciente de esto, pero muchas veces no es consciente del nivel de sedentarismo que tiene. Esto es lo que me va a dar pie a priorizar las necesidades de mi paciente. Una vez que yo haga esto, también tengo que identificar cuáles de estos problemas ha intentado cambiar previamente y cuál es el motivo que él identifica por el que no lo logró, ¿sí? Y estos hábitos de vida que tiene, cómo se han ido afectando a lo largo de la cuarentena, ¿sí? Si el hecho del confinamiento ha hecho que cambie alguno de estos hábitos, si él identifica que ha estado comiendo mejor, que ha estado comiendo peor, que ha intentado hacer un cambio extra, o definitivamente ni siquiera lo ha notado, pero tenemos que ver el impacto que está ha traído en los hábitos diarios. La segunda parte que tenemos que analizar es acerca de su ámbito de vida. ¿Cómo son los hábitos de sus familiares? Sus hijos o su esposo o su esposa siguen trabajando, están en casa con él, han tenido algún tipo de actividad extra, ellos comen lo mismo, pasa mucho en el medio que de pronto los papás comen de una forma y los hijos comen de otra. Y tengo que tenerlo en cuenta para intentar integrar toda la dinámica familiar para saber cómo vamos a abordar todos esos procesos, ¿sí? Y cuál es la motivación que tiene el paciente. Si no encuentro una motivación, tengo que hacer todo lo posible por generar una, que esa es la primera estrategia que tengo que encontrar. Una motivación de mi paciente para llevar a cabo esos cambios. La gran mayoría de las veces es la misma salud, pero no tengo que casarme con esa idea que es mejorar su salud. Hay muchas cosas que yo puedo tomar como motivación inicial y posteriormente ir modificándola a lo largo que vaya avanzando un tratamiento, ¿sí? También tengo que tener en cuenta cómo es la vivienda del paciente y su medio social para saber qué puedo hacer en caso, por ejemplo, del ejercicio, si en su casa hay algún lugar que pueda acondicionar para hacer ejercicio, tiene alguna herramienta que me puede servir, si solamente tiene sillas para poder hacerlo, o puedo tener un poco más de flexibilidad con los instrumentos. Y sobre todo, que el último punto, que es el que tenemos en la parte de aquí, ¿cuál es su principal preocupación actualmente? Y esto lo menciono porque si hay un cuadro de estrés que en la mayoría de las ocasiones los pacientes con enfermedades crónicas, hasta los pacientes que no tienen enfermedades crónicas, tienen algún grado de depresión. Y si yo no hago algo para tratar de ver esa parte de la depresión, es muy difícil que continúe cambios en los demás hábitos.
Lo primero que tengo que hacer es preparar a mi paciente para que lleve a cabo cambios en su estilo de vida. Si hay una preocupación extra, eso puede ser un tope en algún momento y tengo que empezar a abordarlo desde ahí, ¿sí? Una vez que yo tengo todo esto, tengo que generarme una priorización de hábitos. ¿Cuál es el comportamiento de mayor riesgo que tiene mi paciente? Y ese es el primero que debo de abordar. Para esto me voy a generar metas a corto plazo. Siempre debo tener una meta a mediano y una meta a largo plazo. Pero lo que yo le voy a empezar a plantear a mi paciente son las metas a corto plazo y metas que él pueda cumplir. Tengo que tener en cuenta, vamos a ver un poco del más sencillo de ejemplificar, que es el ejercicio. Si yo tengo un paciente que es totalmente sedentario, que tiene algún grado de obesidad y que él nunca intentó hacer ejercicio, tengo que tener en cuenta qué tipo de actividad le voy a poner. En este caso, lo primero que debo lograr es que separe el tiempo, que quitarnos de la mente esa idea de cuando tenga tiempo lo hago, que mi paciente aprenda a organizarse y empiece a generar él mismo un horario. Todos los días a las 6 de la tarde voy a tener una actividad de ejercicio. Y aunque realmente vamos a poner que las actividades que le hagan no cumplen los criterios de ejercicio, no importa, pero que al menos la primera semana, las primeras 2 semanas, tenga esa idea de separar ese horario. Una vez que él ya tenga ese horario determinado, ya posteriormente en esa hora podemos empezar a meterle más tipo de actividades, más tipos de ejercicio, pero lo primero que tengo que hacer es que se genere el tiempo para eso. Y por supuesto, en este momento de cuarentena, lo mejor que podemos hacer es involucrar a la familia. No involucrarlo de forma de que se lo recuerden, sino generar actividades en familia que de esa forma me permitan, digamos, la mayor actividad física posible y dejar de hacer las actividades únicamente sentados, platicando o juegos de mesa que no generan ningún tipo de actividad. Tratar que toda la familia se involucre de tal forma que no me genere estrés en el paciente de que lo esté haciendo solo. Y generar también los tiempos en los que lo voy a ir progresando. No es llegar y decir, vas a hacer esto esta semana y cuando te vuelva a ver, vemos que avanzar, sino más bien decirle al paciente de una vez, la primera semana solo hacer 2 días y ya está. Luego le vamos a meter un tercer día y eso tú mismo debes tener ya puestas las metas de qué tan rápido vas a progresar al paciente. Esa es una estrategia que puede funcionar muy bien y también puedes fomentar la comunicación con el paciente, que semanalmente te reporte cómo le fue en su intento de hacer ejercicio. No vigilarlo, no es algo que tú estés pendiente. De hecho, lo ideal es al contrario, que el paciente ni siquiera te lleve un diario, simplemente tenga la costumbre de a la semana reportarte qué cambios logró hacer, o esta vez sí pude, esta vez no pude, y así empieza él mismo a tener esa preocupación de hoy no lo he hecho y mañana me toca el reporte. Y es una estrategia que puede funcionar para que el paciente genere una disciplina o tenga ya un pendiente para el cual poder hacer ejercicio. Y un dato importante que es el último punto de diapositiva, un comportamiento a la vez. No intentar saturar al paciente. Yo sé que para tener un plan adecuado de diabetes o de cualquier enfermedad crónica, debo hacer muchas cosas. Debo aprender a comer, debo empezar a hacer ejercicio, tomar adecuadamente mi medicamento, hacer monitoreo, tener en cuenta la revisión de enfermedades crónicas, acudir con el nutriólogo, con el psicólogo, con el médico. Si yo saturo al paciente con todo eso desde mi primera consulta, tengo un punto muy posible para el fracaso. Un comportamiento a la vez. Por eso hay que priorizar. Una vez que yo detecte qué es lo peor que hace mi paciente, quizá lo peor sea su alimentación, me centro específicamente en que haga cambios en la alimentación. Ya que ya haya logrado algún avance en la alimentación, puedo empezar quizá con el ejercicio. Y ya que vea avances también en el ejercicio, ya puedo integrarlo todo para que el paciente tenga un hábito más adecuado y que ya se integre en cada uno de los comportamientos. Pero siguiente estrategia que puedo mencionar, no saturar al paciente. Siempre tener organizado el plan que vas a llevar para asegurar el apego al tratamiento. ¿Sí? Y una vez que logremos eso, tenemos que aprender a identificar limitantes.
no desde la primera consulta. Las limitantes se pueden imaginar en la primera consulta o en la primera vez que de eso hablas con el paciente, pero tenemos que identificar estos límites cada vez que lo vuelvo a ver. Si la persona no logró seguir el plan de alimentación, si no logró apegarse al tratamiento, no juzgarlo ni insistir en que hay que hacerlo. Tratar de identificar el por qué no pudo. ¿Qué hubo? Una persona que está regresando a consulta y que está llevando un plan, no creo que simplemente lo está haciendo por gusto. Realmente quiere hacer un cambio. Y si no lo logró, también puede ser frustrante. Y hay muchos aspectos que tengo que identificar ahí. Tengo que ver o analizar el por qué se dio esa falla. Quizás si fue un problema del tiempo, quizás simplemente no logró organizar sus tiempos y necesito proponer una nueva estrategia para organizar esos tiempos del paciente. Lo más importante es no insistir. Si no se logró, es buscar una segunda estrategia. Quizá si no se logró la primera, puedo insistir un poco, unas modificaciones ya, pero si otra vez no se pudo, hay que cambiar nuevamente la estrategia. Y eso se hace a través de tratar de identificar cuáles son los motivos por los que pudo fallar este paciente. ¿Sí? ¿Y cómo voy a desarrollar nuevas estrategias en muchos ambientes? Ahora, ya sabiendo todo esto, ¿qué análisis voy a llevar? ¿Cómo voy a dar el seguimiento del paciente? ¿Y qué estrategias puedo hacer para generar el plan? Ahora sí, vamos a dar ejemplos de estrategias que puedo llevar con cada uno de los pacientes que tenga enfrente. Número 1, el primero que es el que estuve mencionando, planificar, que el paciente empiece a llevar una agenda. Por eso comenté la importancia de que ahora tengan tiempo y que estén realmente mucho tiempo libre buscando qué hacer, porque me puedo sentar fácilmente a hacer una agenda diaria y así en esta agenda puedo colocar mis tiempos de comida, los tiempos en los que voy a hacer las compras, puedo poner igual los tiempos de trabajo y los tiempos de ejercicio. Inclusive algo que se me había pasado comentar en todo esto, las horas de sueño. Estos tiempos de cuarentena, mucha gente acá ya perdió por completo sus hábitos. ¿Sí? Ya estamos hablando de gente que se duerme a las 4 o 5 de la mañana y se despierta a la 1 o 2 de la tarde. Ha invertido por completo sus horarios. Esto es algo que se puede solucionar como una muy buena planificación. Me duermo a las 9, me despierto a las 7. Aunque no tenga nada que hacer a esa hora, tengo que intentar mantener ese horario. Quizá no sea el horario que acabo de decir, pero que la persona aprenda a planificar su hora de despertar y su hora probable de dormir. Si me duermo más tarde, me tengo que despertar a la hora que planifiqué para que luego no empiece a correr mis horarios de sueño. ¿Sí? Esto he visto que lo toquen muchos nutriólogos al momento de dar las pláticas, que es evitar despensa con productos poco saludables, o más bien que los productos que yo tenga en casa sean adecuados para seguir mi plan de alimentación. Y esto es algo que debo tener en cuenta con toda la familia. Al final de cuentas, si yo compro, vamos a poner una caja de galletas diciendo, es que yo sé que solo voy a comer a lo mucho una vez. Sí, eso hago en mis tiempos normales, pero ahora que estoy todo el día en la casa, cada vez que pase junto al frasco de galletas, voy a agarrar una. Si esas galletas no estuvieran ahí, no las agarraría. Este es uno de los puntos que han tocado muchos nutriólogos acerca de unas estrategias para cuidarse en la cuarentena. No estoy diciendo que no tengan comida, sí que tengan comida, pero que tengan las colaciones saludables que pueden hacer, que tengan lo adecuado para llevar su plan de alimentación. A fin de cuentas, no hay que olvidar que las enfermedades crónicas, las dietas que se llevan en las enfermedades crónicas, no son específicas para la enfermedad, sino se supone que es como todas las personas deberían comer normalmente, pero no se hace. O sea que es hasta un beneficio para el resto de su familia el hecho que tengan esos productos en casa, en que no tengan los productos y tengan la comida saludable para que ellos igual empiecen a seguir ese tipo de alimentación. ¿Sí? Número 2, si voy a tener el hábito de empezar a generar platillos, hacer comida, realizar recetas de platillos balanceados. No dedicarme únicamente a postres, que sí, pues una vez al mes, por ejemplo, diseñar un postre no estaría mal, pero que la mayoría de mis hábitos o de mis prácticas sean diseñadas a esto, a diseñar platillos balanceados, platillos completos, platillos inocuos con la enfermedad que tengo,
y que la persona tenga estos hábitos. Esta estrategia se puede utilizar mucho, inclusive he visto que lo hagan en redes sociales intentos de que los profesionales de la salud y de la nutrición se dedican a compartir recetas de esos platillos que pueden realizar. Es una muy buena estrategia que se puede manejar en el ámbito de la alimentación. En vez de estar compartiendo recetas de postres, compartir recetas de platillos saludables, inclusive tradicionales, con las porciones adecuadas para cada persona. Que esto es el siguiente estrategia que se puede manejar. Repito, la gente tiene tiempo, la gente está empezando a hacer cosas, descubrir cosas nuevas. Pues qué mejor momento para empezar a utilizar medidas. Esto me da dos vertientes. Número uno, que la persona aprenda a seguir sus porciones, porque vamos a empezar a utilizar las porciones reales. Y número dos, esta estrategia se utiliza mucho para que el paciente aprenda a identificar visualmente las porciones. Y eso también me ayuda a que empiece a notar los errores que cometía previamente. Estamos hablando que una persona que de pronto le dices media taza de arroz, agarra el plato, le sigue 5 cucharadas y para él es media taza de arroz. Pero cuando ya ve cuánto es la media taza, él mismo empieza a notar el exceso de alimento que estaba consumiendo previamente y ya empieza a hacerse consciente de los errores que cometía. El hecho de hacer que el paciente solo note los errores que cometía previamente es una estrategia muy buena para ir adelantando los procesos, ¿sí? Como dije, vamos a ir un proceso a la vez, pero cuando el paciente logra notar algo, es más fácil que haga el cambio a cuando un profesional se lo dice, ¿sí? Hablando de ejercicio, la mejor forma que podemos hacer, como vengo diciendo desde el principio, es planificar. Número uno, ponerme un horario fijo. No, que no sea vas a hacer ejercicio, no sé, antes del almuerzo. No, poner un horario fijo a las 3 de la tarde, pon tu alarma, ve que alguien te lo recuerde. A las 3 de la tarde debes hacer ejercicio. Metas sencillas a corto plazo. Estoy repitiendo lo que dije previamente, ¿sí? No les voy a poner rutinas de aeróbics, no les voy a poner levantar pesas, posiblemente ni tienen las pesas en la casa. Lo que podemos hacer simplemente es que separen ese horario y ejercicios leves. Ejercicios que quizás no logre ver un resultado directo rápidamente, pero que al menos empiecen a tener esa disciplina de empezar a hacer ejercicio, ¿sí? Y que todas esas opciones que vea sean seguras y divertidas para el paciente. Un paciente que te dice, es que yo tengo mi bicicleta fija en la casa, pero no me gusta hacer bicicleta, me aburre. No hay que insistirle en que la use. Vamos a buscar otras opciones que a él se le hagan divertida. Puedes generar opciones de juegos con la familia en los que estén haciendo algún tipo de actividad y esto le vaya fomentando esos hábitos de actividad física diaria, ¿sí? Y siempre que puedan practicarse en domicilio. Esto es algo que se ha manejado hasta de broma, hasta yo he compartido cosas de pronto de esto, de que mucha gente que por siempre se le ha dicho que haga ejercicio no la quiere hacer, y ahora que decimos no salgas, está saliendo a correr, a caminar. Esto no es esto hay que tomar en cuenta, porque la gente está haciendo lo que estoy diciendo, tengo tiempo, nunca había podido, lo voy a hacer ahora, pero no es cuestión de eso, también hay que tener en cuenta que hay que seguir todas las recomendaciones. Siempre debo buscar alternativas dentro de domicilio para no tener la exposición extra fuera de él, ¿sí? Y de preferencia, siempre hacer ejercicio acompañado. Si el paciente vive con su esposo, que lo haga con el esposo, si están los hijos, que los hijos lo apoyen y empezar a generar dinámicas en la que la persona logre generar esos recuerdos agradables con su familia haciendo ejercicio. Una de las pláticas que he visto previamente es que alguien hable de la alimentación emocional. Y eso debemos también tenerlo en cuenta. La mercadotecnia que muchas veces juega con nosotros es que nosotros tenemos recuerdos muy agradables comiendo, tomando refrescos embotellados o azucarados, con dulces, golosinas, y eso tenemos la tendencia a asociarlos con momentos felices. Pues ese es el momento que podemos empezar a asociar esos recuerdos familiares con el ejercicio para que se empiece a generar un hábito agradable el realizarlo y dejar de que mucha gente te lo dice, es que a mí no me gusta hacer ejercicio, hago todo, pero no hago ejercicio. Y estos recuerdos me pueden fomentar a que empiece a generarse ese nuevo hábito agradable. Y hablando de los medicamentos tienen una forma
diferente de comportarse. La gran mayoría sabe que debe consumirlos y la gran mayoría hace lo posible por consumirlos, pero tengo que también buscar estrategias en este momento para que sigan mejor su apego al tratamiento, porque hay muchos puntos que ver en el medicamento. De entrada, que mantengan siempre un buen stock de los medicamentos y que siempre los tengan disponibles. No esperar a que se les acabe para conseguirlo nuevamente, sino fomentar ese hábito de que siempre tengan una reserva y cuando veo que ya me falta una semana para que se acabe, comprar el medicamento. Utilizar pastilleros es la estrategia más sencilla para llevar un buen apego al tratamiento. Pastilleros no solo de transporte de medicamentos, sino que estén divididos por compartimentos, de tal forma que la persona apenas abra el pastillero, vea si ya se tomó o no se ha tomado alguno de los medicamentos. Y siempre involucrar a los familiares. Aquí hay algo con lo de involucrar a los familiares, que debo también tener en cuenta cuál es la edad que tiene la persona. Un niño, los papás se hacen cargo del medicamento, pero si tengo un adolescente con enfermedad crónica, muchas veces llegan a un punto de rebeldía que no es muy importante para ellos la opinión de los padres. En estos casos, el apoyo de los amigos, que los amigos se encarguen de recordar la toma de medicamentos, es una excelente opción para ellos. Claro que en este momento no tienen mucha convivencia con ellos, pero por las redes sociales también tienen contacto y que los amigos estén al pendiente de los adolescentes ayuda mucho con su apego al tratamiento de farmacológico, ¿sí? Y los tips que les puedo dar o las estrategias para mejorar que un paciente se tome su medicamento es, número uno, evitar que el paciente se sienta enfermo. Actualmente en nuestro medio la enfermedad se asocia con la toma de medicamentos y esta es la razón por la que muchas veces los pacientes no lo toman. Al momento en que se sienten bien, lo dejan de tomar, hablando de cualquier medicamento. Y en enfermedades crónico-degenerativas, que lo más peligroso que conllevan es que no generan dolor, que un paciente con enfermedad crónica se siente bien, eso hace que muchas veces sienta que no requiere utilizar el medicamento y es algo que debo evitar, que el paciente entienda que el medicamento no es porque se siente mal, el medicamento es para que el día de mañana no se sienta mal, para controlar las enfermedades y que no llegue a complicaciones. No es porque hoy está enfermo, es para evitar un daño futuro. Eso es lo primero que debo hacer, quitarle la idea que está enfermo, que simplemente es algo de control que se tiene que hacer para evitar la enfermedad. Y siempre decirle los efectos adversos que un medicamento puede llevar. Hablando, por ejemplo, específicamente de la insulina, que muchos pacientes se rehúsan a utilizar. Esto es por lo mismo, porque no se les explica los efectos adversos que puede llegar a presentar o la gran mayoría son temporales. Pero una persona con diabetes sumamente descontrolado, que de pronto empieza a utilizar insulina y se empiezan a estabilizar sus niveles de azúcar, empieza a tener síntomas de hipoglucemia. Si la persona no lo espera o no sabe que esto puede llegar a suceder, va a sentir que se le está bajando mucho el azúcar. Y lo primero que va a pensar es, la insulina me está haciendo mal y lo deja de utilizar. Si la persona sabe que es probable que eso suceda, que es hasta cierto punto esperado y que con el tiempo se va a quitar, aunque llegue a presentarlo, como ya está advertido, no abandone el tratamiento, ¿sí? Y un factor que puede determinarlo también es utilizar el menor número de pastillas e ir aumentándolas poco a poco. Si yo estoy viendo que es un paciente que tiene polifarmacia o que inclusive llegan vírgenes a tratamiento y voy a empezar a agregar medicamentos, lo ideal es agregarlos poco a poco. Quizá no sea lo más ortodoxo, pero si yo tengo un paciente que no toma medicamentos y saliendo de mi consultorio va a tener que tomar 30 pastillas en un día, eso va a llevarlo a un punto de depresión y de duelo. Cambio, si yo le empiezo a agregar dos pastillas hoy, la siguiente consulta le agrego una extra y empiezo a hacerlo poco a poco, el apego al tratamiento va a ser cada vez mejor. Y también no reforzar el hecho que el medicamento es el tratamiento. La mayoría de la gente tiene la idea que como está tomando medicamentos, ya está controlado. Hay que dejar pie desde el inicio que el tratamiento es un apoyo al tratamiento, no es el tratamiento. De hecho, hasta cierto punto es el menos importante, porque si tú tomas tu medicamento, pero no haces todo lo demás, no vas a llegar a ningún efecto terapéutico final.
¿sí? Y todo esto lo vamos a tratar de evidenciar y yo creo que esta es la estrategia más eficaz en estos tiempos de contingencia. La mejor estrategia para que tu paciente siga un tratamiento es que vea los beneficios que estos pueden dar. Como dije hace un momento, un paciente con diabetes se siente bien. Un paciente con hipertensión muchas veces no tiene síntomas y cuando dice doler, ya tiene algún daño. Si una persona se encuentra bien, se siente bien y no entiende que sentirse bien no es lo mismo que está bien, no tengo nada que ofrecerle para él, porque lo que yo le dé al final de cuentas él se siente bien. Inclusive es posible que se empiece a sentir mal cuando inicie el tratamiento, porque va a tener cuadros de estrés, de ansiedad, entre otras cosas. Yo tengo que ofrecerle algo tangible a mi paciente para que él logre percibir esta mejoría. Esta es una estrategia que a mí al menos en lo personal me ha funcionado muchísimo. Y el hábito del monitoreo es lo mejor que yo tengo. Si de pronto el paciente empieza a checarse constantemente, un día deciden pedir comida en la casa y piden, vamos a poner algo, piden sushi. Y él dice, pues el sushi inclusive es marisco una de las veces, tiene verduras, ¿qué tanto daño me va a hacer? No identifica la cantidad de arroz que está consumiendo de cereales. Come un rollo, 2 rollos y al día siguiente se checa la glucosa y tiene 300 de azúcar, algo que el día anterior tenía 190. Él mismo empieza a ver el efecto de este alimento sobre sus niveles de azúcar. La próxima vez que vayan a comer, ya lo va a pensar 2 veces antes de comer sushi. Y lo mismo pasa con el ejercicio. Vamos a poner que empieza a hacer ejercicio un día sí, un día no. Y empieza a notar que los días que hace ejercicio, su azúcar empieza a parecer mejor que los días que no hace ejercicio. Pues él por voluntad propia va a empezar a tomar la decisión de hacer ejercicio constantemente. Y este monitoreo es lo que me puede dar la diferencia entre alcanzar un control metabólico y no alcanzarlo, entre que el paciente logre seguir un tratamiento y no logre seguirlo, porque me da algo tangible que el paciente puede seguir. Está viendo el efecto sobre su cuerpo y no solamente está dependiendo del cómo me siento para saber cómo están mis niveles de azúcar. Pues yo creo que en resumen, estas son las estrategias que yo podría considerar tanto para momentos fuera de cuarentena como algunas que puedo empezar a implementar en esta cuarentena de confinamiento para empezar a hacer estos cambios. Hay que tener en cuenta que eso es lo más complejo al momento de dar estas pláticas, que no son cosas durante la cuarentena. La cuarentena me está marcando el punto en el que puedo intervenir y cambio de hábitos que yo puedo continuar básicamente por el resto de mi vida. En este momento, repito, tenemos algo crucial, tenemos tiempo en el que puedo intervenir. Y qué mejor momento que ahora. Por eso yo creo que estos son algunas de las ideas que podemos ir manejando. Yo estoy consciente que hay algunas de ellas que quizás no son tan aplicables en todos los medios, pero por lo mismo dije que hay que ser flexible, tengo que desarrollarlo. No existe una estrategia que me pueda llevar al adecuado control directo de todos mis pacientes. Y lo ideal de estos dos ejemplos es que veamos la forma en la que podamos desarrollarlos. Les voy a poner un ejemplo rápido de cómo puedo manejar esto. Si yo tengo pacientes, por ejemplo, en comunidades rurales, el problema con instituciones, también hay que decirlo directamente, el principal problema que yo tengo en una consulta de primer nivel de atención en una institución pública, muchas veces el tiempo que tengo por consulta. A veces tengo 10 minutos por paciente y tengo 10 pacientes a los que tengo que atender por enfermedad crónica. Una estrategia que podríamos manejar con esos pacientes, porque muchas veces los 10 minutos que los puedo ver cada mes, no tengo el tiempo de abordar realmente. Pero si yo de pronto genero la estrategia y se me ocurre que en vez de tener a los 10 pacientes, uno por unos 10 minutos, puedo meterlos a todos al misma área y dar una plática de entendimiento y de concientización de qué es la diabetes y por qué tengo que cuidarla. Y en vez de tener 10 minutos con cada uno, ya tengo 1 hora 40 porque son 10 para verlos en general. Y quizá ese tiempo sea mucho más efectivo que tenerlo en consulta solo. Son estrategias que puedo ir desarrollando y lo primero, como dije al principio, es no cerrarme en la idea de es que no se puede. Tengo que buscar una estrategia para todos los pacientes.
A ver, hay una pregunta de Isabel. Hola, buenas noches. ¿En qué momento se considera durante el ejercicio que el paciente se cheque sus niveles de glucosa? Gracias. Bueno, durante el ejercicio, lo ideal es antes del ejercicio. Antes de realizar ejercicio, me debo checar los niveles de azúcar y en cualquier tipo de diabetes debo tener siempre más de 100 de azúcar para hacer ejercicio. En caso de que tenga menos de 100, debo de consumir una fruta o alguna carga de carbohidratos para poder aguantar el ejercicio y debo tener menos de 250. Si una persona tiene más de 250, no debe realizar ejercicio. Y solamente que se planea hacer ejercicio por más de una hora es cuando se recomienda un monitoreo posterior a iniciar el ejercicio. A la hora que inicio, me debo checar los niveles de glucosa si voy a continuar haciendo ejercicio. Y de igual forma, si es menor de 100, debo consumir una carga de carbohidratos durante el ejercicio. Espero que se haya resuelto la pregunta, ¿sí? Y bueno, con esta parte del monitoreo, podría decir que es toda la presentación que tenía planeada para ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario que se quiera hacer. A ver, Fátima Van pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo antes de es recomendable aplicar la insulina? Bueno, hay varios tipos de insulina. Si estamos hablando de una insulina basal, una insulina glargina o una insulina de Glutec, no hay un tiempo antes o después de las comidas. Esas se ponen a horario, a las 6 de la noche, 8 de la noche, a la hora que se haya indicado directamente. Cuando son insulinas prandiales, que son las insulinas que tienen premezcla o las que son solo por tiempo de comida, esas se recomienda poner de 10 a 15 minutos antes de consumir los alimentos, pero únicamente si son insulinas prandiales. Las basales no tienen ninguna relación con la comida. Perfecto. ¿Tienes otra pregunta? Sí, en hipertensión, ¿cuáles son los parámetros para hacer o suspender ejercicio? Ok, el ejercicio físico de todas formas va a aumentar los niveles de presión, por lo que al menos que tengas una emergencia hipertensiva, que son niveles por arriba de 180, 100, se puede realizar sin ningún problema. O que tengas algún signo de que haya lesión en algún órgano blanco. Estamos hablando que tengas un dato neurológico, dato cardíaco, de congestión. En estos momentos, pues por obvias razones, no se puede hacer ejercicio y se tiene que atender inmediatamente en un área médica. De no ser esas razones, no hay motivos para suspenderlo. A ver, hay otra pregunta. El apoyo de los psicólogos en aquellos pacientes difíciles de apegarse a sus tratamientos, ¿cómo te ha funcionado en tu experiencia? El apoyo de psicología, hasta en los pacientes que no son difíciles, apresura todo. Como dije en un momento, todos los pacientes tienen una carga emocional. Todos, tengan o no tengan pruebas de enfermedades crónico-degenerativas. Y además de eso, hay que tener en cuenta que el proceso de cambio de hábitos me va a someter a un estrés y una etapa de duelo. El apoyo de psicología es vital. La experiencia que yo he tenido es fantástica. Debo decir que hasta hoy me he encontrado con muy pocos psicólogos que se dedican a esta área, pero cuando lo hacen, el resultado es increíble. Yo, en realidad, la tasa de mejorías que yo he visto, te puedo decir que es cerca del 90%, y más que el impacto, la velocidad en la que logran los cambios. Hay otra pregunta. Buenas noches. Considero que es muy necesario contar con trabajo social capacitado en este rubro de la diabetes y vaya al domicilio del paciente para que desde allí incida los cambios y no limitarse a la consulta del médico. Bueno, por supuesto, o sea, no se puede limitar a una consulta médica. De hecho, el tratamiento de diabetes tiene que ser no multi, tiene que ser interdisciplinario. Lo mínimo que necesitas es un apoyo básico de nutriólogo, psicólogo, médico, educador en diabetes, o alguno de estos tres puede ser educador en diabetes, y trabajo social que logre, por supuesto, ese vínculo con la familia, con el paciente directo, también es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que están comentando. Hay otra más, Freddy. No sé si la alcanzas a ver hasta abajo. A ver, permíteme. Sí.
A ver, ¿cuánto reduciría? Hay dos, pero ¿cuánto reduciría la presión arterial 45 minutos de ejercicio? Bueno, hay que tener en cuenta que hacer ejercicio una vez no te va a haber un impacto en la presión arterial, ni hay un número establecido de cuánto. No es cuestión que hacer ejercicio baje la presión arterial. Es cuestión que el cambio de hábito va a tener una mejoría en la presión arterial. Hacer ejercicio 45 minutos al día va a tener un efecto positivo en muchos aspectos. De entrada va a haber un desequilibrio calórico y va a hacer que pierda peso a base de grasa, que eso te va a ayudar a mejorar mucho el metabolismo y con solamente eso puedes estabilizar los niveles de presión. Ojo, aunque los niveles estén estables, tanto de diabetes como de hipertensión, nunca se suspende medicamentos, es lo que hay que decir. Lo que te va a ayudar es que no tengas esos constantes cambios en la presión arterial. La segunda, ¿cuánto es el tiempo recomendado para iniciar una rutina de ejercicio? Ok, para iniciar una rutina de ejercicio depende de la actividad previa de la persona. Una persona que de por sí tenía una actividad, digamos, moderada alta, hacer 30, 45 minutos de ejercicio al día puede ser una buena forma de iniciar. Una persona que está en total sedentarismo, que también hay que saber reconocer eso, inclusive con hacer ejercicio cada 3 días de inicio durante 15 minutos, es un inicio. Lo importante es iniciar y posteriormente gradualmente ir aumentando hasta llegar a esos 30, 45 minutos diarios, que eso es lo ideal que debemos hacer ejercicio. ¿Con cuánto comenzar? Depende de la actividad que tú hagas previamente. Si de plano no tienes ningún tipo de actividad física ni ejercicio, ejercicios leves durante 10 minutos, 3 veces a la semana, es una muy buena opción de comenzar. ¿Hay otra? Sí. La cultura de monitoreo, ¿cómo se debe iniciar al paciente? Gracias. Por los costos elevados del consumo. Esto sí es un punto muy importante, el costo del automonitoreo. Diabetes tipo 1, ahí no hay opción. Diabetes tipo 1 se deben checar todos los días, 6 a 8 veces al día, porque de eso depende la cantidad de insulina que deben utilizar. Obviamente, como todo, hay que empezar, tienes muchas estrategias para comenzar. Ahora, en diabetes tipo 2, tu estrategia final va a ser que el paciente se cheque de 2 a 3 veces a la semana, intercalando horarios entre antes y después de las comidas, principalmente desayuno y cena. Ahora, el costo sí es algo que hay que tomar en cuenta de las vías reactivas. Yo, estrategias que he manejado con varios pacientes, a veces tengo pacientes, cuando tengo mi consultorio, que es una zona específica de la ciudad, Ciudad Cauquel específicamente, ahí mucha gente se organiza muy bien. Lo que llegan a hacer es que agarran un grupo de vecinos de 4 o 5 y entre todos compran los insumos, o que cuando se acabe al siguiente le toca para que tengan, y siempre está en una casa, o se lo van turnando. Entonces los mismos vecinos acuden a la casa para checarse antes y después de las comidas. Esas son las estrategias para disminuir el costo o poder repartirlo de alguna forma. Tratar diabetes, sí, es cierto, genera algún tipo de costo económico, pero también hay que tener en cuenta que es un beneficio para la salud. Y realmente empezar a llevar buenos hábitos de vida, contrario a lo que se llega a considerar, abarata mucho la economía de las personas. Únicamente dejando de consumir bebidas azucaradas, se logra ahorrar una familia entre 2,000 y 3,000 pesos al mes. Entonces, esas son cosas que debe considerar también. Sí va a generar un costo, pero es un costo beneficioso para mi salud. A ver. Si un paciente siempre tiene una presión arterial arriba de 180-100 y diabetes descontrolada, ¿qué es recomendable hacer ejercicio? ¿O cuál sería el más recomendable? Pues aquí hay que bajar los niveles. O sea, antes de hacer algún tipo de ejercicio, lo ideal es ir a consultar para hacer un cambio en los esquemas, determinar el por qué está elevada tanto la glucosa como la presión, porque aquí, como comenté al inicio, no es irnos ahí, es priorizar qué es lo más importante. Y aquí lo importante es bajar esos niveles de presión y bajar esos niveles de glucosa, estabilizarlos, ver dónde está el error antes de hacer ejercicio. Aquí el problema no creo que sea directamente la falta de ejercicio. ¿Cuántos días, meses pueden pasar antes que la presión arterial de un paciente hipertenso disminuya de forma significativa después de empezar el tratamiento farmacológico? Depende del medicamento que utilice, se puede ver el efecto del tercer día hasta las 3 semanas de iniciar tratamiento. Depende del medicamento farmacológico que utilice. Ahora, si ya pasaron más de 3 semanas y no ha habido un cambio,
hay que hacer un cambio nuevo, ya sea o aumentar medicamentos o identificar algún problema en la alimentación o en la actividad física. Felicidades, gracias por las estrategias de apoyo. Otro ejemplo son las videollamadas de apoyo al paciente, como ver... Sí. De hecho, debo decir que yo he descubierto muchos beneficios del sistema de consulta a distancia. De hecho, yo al principio, cuando empezó la cuarentena y me lo ofrecieron, yo estaba un poquito escéptico en su uso. Y actualmente creo que la gran mayoría de mis consultas es vía videollamada y me está dando un resultado muy bueno. Sobre todo en la parte de enfermedades crónico-degenerativas, que a veces no es necesaria la exploración tan constante del paciente, el simplemente tener un enlace directo vía cara a cara a distancia, sin que el paciente salga de su entorno, me ha dado excelentes resultados en muchos aspectos. En el caso de buscar estrategias cada vez que el paciente no se apegue, no se pone en riesgo de empoderar al paciente en su tratamiento, ok, no, al contrario, lo que estás buscando es empoderar al paciente. Si tu estrategia falló inicialmente, está diciendo que no lograste empoderar a tu paciente. Tus estrategias van a ir enfocadas a eso, a que el paciente se empodere, no a darle todo de la mano. Es como, por ejemplo, como lo hacen muchos nutriólogos. La primera consulta te dan un menú hecho, pero lo ideal es que deje de dártelo cada consulta. Si llega la segunda y el paciente no siguió tu recomendación y volvió a hacer el menú pasado, ok, tienes que tratar de buscar una estrategia para que deje de hacer eso. O sea, tus estrategias van a ir enfocadas siempre al empoderamiento del paciente, no a buscar el control metabólico, que ese quizá fue el error que yo cometí en toda la plática, no me di a entender. Ok, creo que ahora sí son todas. Creo que sí, Freddy. Ok. Pues de verdad, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte mucho tu participación. Todos los consejos y los tips que hoy nos has ofrecido esta tarde son basados en tu experiencia, me consta, y es algo que definitivamente nos ayuda y nos funciona a todo este equipo de salud que trabajamos de la mano. Has mencionado algo muy cierto, muy concreto, Freddy, que me gustaría a manera de conclusión, ¿no? De que definitivamente hay que decidir poco a poco estos cambios que se tienen que dar uno a la vez, trabajar en esos comportamientos, hacer clic con nuestro paciente, llegar a acuerdos de lo que podemos ir cambiando y que definitivamente hoy nuestras rutinas han cambiado 360 grados, pero que también tenemos el tiempo para poder establecer un nuevo hábito. Esto requiere días, requiere práctica, requiere comunicación directa, por lo que también de verdad te agradezco infinitamente a todos los participantes que hoy nos acompañan, a aquellos que nos han externado sus dudas y sus comentarios, porque efectivamente en ellos podemos encontrar estas otras formas de complementar la adherencia, ¿no? Las videollamadas, el tener acercamientos con nuestros pacientes, nos pone en una posición nueva para lograr adherencia en los tratamientos, que tampoco hay que perder de vista las recaídas, ¿no? Muchas veces podemos ya haber logrado algún cambio y las situaciones nos hacen retroceder un poco, pero lo podemos retomar siempre. Y para eso está el equipo multidisciplinario, ¿no? Para apoyar a médicos, psicólogos, nutriólogos, que podemos trabajar con diferentes aspectos en el cambio de comportamiento de las enfermedades. Pues no me queda más, Freddy, están las felicitaciones también por escrito, te agradezco mucho. Creo que si ya no hay ningún comentario más o alguna pregunta que resolver, daríamos por terminada nuestra sesión, no sin antes agradecerte inmensamente, Freddy, y a todos los participantes que hoy nos acompañaron. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación que me hicieron y pues a sus órdenes cualquier cosa que llegue a necesitar. Si alguien igual tiene alguna prueba diferente, intentaré si hay algún otro medio de contactar. Claro, nos pueden exactamente escribir a los correos que ya hemos repetido en varias ocasiones. También se está reproduciendo esto vía Facebook, lo pueden revisar nuevamente. Me parece que es algo que vamos a poder continuar, cualquier duda posterior, resolverla. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches, que descansen hoy y gracias, Freddy, por acompañarnos. Muchísimas gracias, al contrario, a todos por el tiempo. Hasta pronto. Hasta luego.